Millonario descubre a la empleada protegiendo a su madre anciana y queda impactado. Ese día, la lluvia comenzó a caer sobre Londres justo cuando el Bentley Bentayga de Alexander Benz se deslizaba por los adoquines del exclusivo barrio de Chelsea. Eran las 3:47 de la tarde, una hora absurdamente temprana para que un titán de la inversión como él cruzara el umbral de su propia casa. Pero un dolor de cabeza feroz, una jaqueca pulsátil que le martilleaba las sienes desde media mañana, había vencido su proverbial resistencia. Había cancelado una reunión con jeques árabes, algo que nunca hacía, y había dado la orden a su conductor: a casa. Charles. Rápido. La palabra casa le resonó en la mente vacía. Para Alexander, de 48 años, aquella mansión georgiana de 5 plantas, impecablemente restaurada y valorada en más de 40 millones de libras, no era un hogar, era un escenario, un trofeo, una fría extensión de su éxito, un lugar donde el silencio era tan caro como los cuadros que colgaban de sus paredes, pero infinitamente más pesado. Mientras el coche se detenía frente a la imponente fachada de estuco blanco, Alexander apretó los párpados. La luz grisácea del día, filtrada por la llovizna, le resultaba dolorosa. Se bajó del vehículo sin esperar a que Charles le abriera la puerta, un gesto inusual que delataba su malestar. ¿Necesita algo, señor Vance?, preguntó el conductor, con la sombrilla ya desplegada. No, vuelve a recogerme mañana a las 7, y cancela todo lo de esta tarde, respondió Alexander, con una voz ronca que no era la suya. Su traje de lana negra, impecable, parecía absorber la pálida luz. Como desee, señor. Ascendió los escalones de piedra blanca, sintiendo cómo la humedad se colaba por la nuca. Introdujo la llave en la pesada puerta de roble, pero se detuvo. Un sonido, apenas un susurro, le llegó desde el interior. No era el run-run habitual del ambientador de aire, ni el tic-tac lejano del reloj de péndulo del salón. Era algo más orgánico. Un gemido ahogado, un susurro áspero, una tensión instintiva, animal, le recorrió la espalda. Abrió la puerta con una suavidad inusual, evitando el chirrido metálico que solía anunciar su llegada. El recibidor era vasto, un espacio de mármol blanco y suelo de roble oscuro, un gigantesco arreglo floral, una explosión de orquídeas blancas y verdes que su esposa, Cassandra, renovaba religiosamente cada 2 días. Despachaba un aroma dulzón que a Alexander siempre le había parecido empalagoso. Pero hoy, ese olor se mezclaba con algo más, el acre aroma del miedo. Y entonces, lo oyó claro. La voz de Cassandra no era la voz melodiosa y calculadamente dulce que usaba en las galas benéficas o para seducir a sus socios. Era una voz afilada, un cuchillo de hielo que cortaba el aire desde la sala de estar principal. ¿Otra vez? ¿En serio? No puedes controlar ni tus propios esfínteres, ¿verdad? Eres un desastre, una carga. Alexander se quedó paralizado. El latido en sus sienes se aceleró, sincronizándose con el repiqueteo de la lluvia contra los ventanales. Dio un paso, luego otro, avanzando como un sonámbulo hacia la puerta entreabierta de la sala. El corazón le golpeaba con tal fuerza que casi le producía náuseas. ¿A quién le está hablando así? La única otra persona que debía estar en casa era su madre, Eleanor. Su madre, confinada a una silla de ruedas desde el accidente, frágil como un pájaro, con una mente que a veces navegaba en el presente, y a veces se perdía en los recuerdos de hace 60 años. Se asomó por la rendija de la puerta, y el mundo sólido y predecible que Alexander Vance había construido con tanto esfuerzo, se hizo añicos. La escena era de una crueldad tan íntima que le quitó el aliento. Su madre, Eleanor, estaba en su silla de ruedas, junto al sofá de terciopelo color burdeos. Llevaba puesto un sencillo vestido azul claro, pero tenía una mancha húmeda y oscura en el regazo. Su cabeza, coronada por una melena de pelo blanco tan fino como la seda, estaba gacha, y sus hombros, encogidos, temblaban ligeramente. Las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas surcadas de arrugas, surcando un mapa de una vida que Alexander apenas había tenido tiempo de contemplar. Y frente a ella, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de absoluto desprecio, estaba Cassandra, su esposa, la mujer con la que llevaba 12 años casado. Llevaba un vestido de seda color esmeralda,
que valoraba en 5.000 libras, y que ahora parecía la armadura de un verdugo. Su belleza, tan perfecta y fría como un diamante, estaba distorsionada por el rencor. «Mírate», escupió Cassandra, señalando la mancha con un dedo acusador, largo y enjollado. «Una criada. Eso es lo que eres. Una criada senil, que no sirve ni para mantenerse limpia. ¿Sabes lo que da vergüenza? Tener que presentarte como mi familia. Deberías estar en un hogar, lejos de aquí, donde no puedas arruinar la alfombra persa con tu asco». Alexander sintió una oleada de calor tan intensa, que por un momento pensó que se desmayaría. La rabia, una rabia ciega y primitiva, le recorrió las venas como ácido. Quería gritar. Quería entrar y estrangular a esa mujer que se paraba allí, en su casa, humillando a la mujer que lo había criado sola, que había trabajado hasta la extenuación en una lavandería, para pagarle sus estudios, la mujer que era el único pilar verdadero de su vida. Pero sus pies parecían clavados al suelo. La imagen era tan sobrecogedora, la revelación de la doble vida de su esposa tan monstruosa, que su cuerpo había desconectado. Solo podía observar, con los ojos desencajados, mientras una lágrima caliente, de impotencia y de un dolor desgarrador, comenzaba a resbalar por su mejilla. Fue en ese momento de paralización absoluta, cuando una figura se movió desde un rincón de la sala. Un espacio que Alexander no había registrado en su horrorosa panorámica. Era la nueva empleada, Maya. La habían contratado hacía apenas 3 semanas, recomendada por una agencia especializada en cuidados geriátricos. Era una mujer joven, quizás de unos 25 años, de estatura menuda y rostro sereno, con unos ojos grandes y oscuros que siempre parecían observar todo con una calma profunda. Iba vestida con unos sencillos pantalones grises, y una blusa blanca, un uniforme discreto que contrastaba con la opulencia de la habitación. Maya se acercó a Eleanor con una tranquilidad que parecía desafiar la tensión del ambiente. No miró a Cassandra, su atención estaba completamente puesta en la anciana. Llevaba en las manos una toalla pequeña, limpia y húmeda, y un vaso de agua. «Doña Eleanor», dijo su voz, suave pero firme, un contrapunto melodioso a la chillona agresividad de Cassandra. «No es nada, un accidente sin importancia. ¿Recuerda que me dijo que le encantaba el olor de la lavanda? He puesto un poco en el agua para lavarnos la cara. Huele muy bien, ¿verdad?» Se arrodilló frente a la silla de ruedas, bloqueando con su cuerpo la visión que Eleanor tenía de Cassandra. Con movimientos delicados y precisos, comenzó a limpiar suavemente las lágrimas del rostro de la anciana. No tocó la mancha del vestido. Primero era el consuelo emocional. Cassandra soltó una risa cortante, falsa. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que unas palmaditas y un poco de agua con lavanda van a arreglar que esta mujer es un vegetal incontinente?» Maya no se inmutó. Continuó con su tarea, hablando solo a Eleanor, como si Cassandra fuera un eco desagradable pero irrelevante. «Todos tenemos accidentes, doña Eleanor. A mi pequeño hermano le pasaba siempre cuando se reía demasiado. Es señal de que la vida está pasando, ¿no cree?» La anciana, que había permanecido en un mutismo aterrado, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos, del color del cielo deslavado, se encontraron con los de Maya. Un hilo de conexión, tenue pero real, se estableció entre ellas. Eleanor hizo un leve movimiento con la mano, buscando la de la joven. Maya se la tomó entre las suyas, que eran pequeñas pero parecían fuertes. «Váyase de aquí», ordenó Cassandra, señalando la puerta con un gesto brusco. «Llévese a esta cosa a su habitación y limpie ese desastre. Y usted, Eleanor, si vuelve a pasar, se pasará el día encerrada. ¿Está clara?» Alexander, desde su escondite, apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Iba a entrar, iba a detener esa farsa grotesca. Pero algo en la postura de Maya, una quietud que empezaba a emanar determinación, lo detuvo de nuevo. Maya se puso de pie lentamente. Su movimiento no fue rápido ni agresivo, pero tenía una dignidad que llenó la habitación. Por primera vez, dirigió su mirada a Cassandra, y no era una mirada de miedo o de sumisión. Era una mirada serena, pero cargada de una autoridad moral tan poderosa que hasta Cassandra parpadeó, desconcertada. «Señora Vance», dijo Maya, y su voz ya no era solo suave,
Tenía un núcleo de acero. Doña Eleanor no es una secosa sip. Es una persona. Su suegra. Y tiene frío y vergüenza. Lo que necesita ahora no es un regaño, sino ayuda y respeto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Cassandra se quedó boquiabierta, como si un mueble de la casa le hubiera hablado. La incredulidad se transformó rápidamente en una ira aún más venenosa. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿A mí? Estás despedida. Recoja sus cosas y lárguese de mi casa ahora mismo. Maya no se movió. Permaneció junto a la silla de ruedas, como una guardiana. Puede despedirme, señora. Pero antes, ayudaré a doña Eleanor a cambiarse y a estar cómoda. Es mi trabajo. Y es lo correcto. Lo correcto es que obedezcas, gritó Cassandra. Perdiendo los últimos vestigios de su compostura, avanzó hacia Maya, con la mano levantada no para golpear, sino para señalar con furia. Eres una sirvienta. Nada, y esta vieja no es más que un estorbo. Fue entonces cuando Alexander no pudo más. La visión de su esposa avanzando sobre la frágil figura de Maya, que protegía a su madre, rompió el hechizo de su parálisis. Iba a cruzar la puerta, a enfrentarse a la pesadilla. Pero la voz que sonó no fue la suya. Fue la de Eleanor. Una voz débil, quebrada por el llanto y la edad, pero clara como un cristal. Cassandra, por favor, susurró la anciana. No le haga daño a la niña. Ella es buena conmigo. Tú nunca me has querido. Solo querías el dinero de mi Alexander. El mundo se detuvo para Alexander Vance. Las palabras de su madre, cargadas de una lucidez dolorosa, resonaron en el silencio como un campanazo. Tú nunca me has querido. Era la confirmación de sus peores sospechas, un secreto a voces que ahora salía a la luz de la manera más cruda. Cassandra palideció. El insulto de ser desafiada por la empleada era una cosa. Ser desenmascarada por la mujer a la que consideraba inferior era un golpe insoportable para su ego. «Cállate, vieja loca», rugió. Y esta vez, su mano sí se cerró en un puño, no para golpear a Eleanor, sino para agarrar con fuerza el brazo de Maya y tratar de apartarla a un lado. «Fuera de mi camino». Fue el detonante. «Suéltela». La voz de Alexander estalló en la sala, un trueno cargado de 12 años de engaños, de negligencia emocional y de una rabia contenida que finalmente encontraba salida. Cruzó el umbral de la puerta. Su figura alta e imponente parecía llenar todo el espacio. Su rostro, normalmente un mármol impasible, estaba transformado por el dolor y la furia. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora le surcaban las mejillas libremente, pero no había debilidad en él, solo una fuerza devastadora. Cassandra se soltó de Maya como si le hubiera quemado. Dio un paso atrás, sus ojos verdes abiertos de par en par por el pánico y la sorpresa. «Alexander, ¿qué haces aquí?» «Pensé ¿Qué hago aquí?», interrumpió él, avanzando hacia ella. Su voz era un susurro ronco, mucho más aterrador que un grito. «He venido a mi casa, a mi verdadera casa, y he visto el espectáculo. He escuchado cada palabra, cada monstruosidad». Su mirada se desvió hacia su madre. Eleanor lo miraba con una mezcla de alivio y de profunda pena, como si lamentara que él hubiera tenido que presenciar aquello. Luego, sus ojos se posaron en Maya. La joven había retrocedido un paso, pálida, conteniendo el aliento. En sus ojos oscuros, Alexander no vio miedo a ser despedida, vio preocupación, por él, por su madre. Esa simple muestra de humanidad, en medio del infierno, le partió el corazón en dos. «Alexander, cariño, puedes creer», comenzó Cassandra, recuperando parte de su fachada, tratando de endulzar su voz. «Tu madre tuvo otro de sus episodios. Se puso muy agresiva, y yo solo intentaba». «Cállate», rugió él, y el grito hizo temblar los cristales de la lámpara de cristal de Bohemia que colgaba del techo. «¿Agresiva? Ella? ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no he visto la verdad que se escondía detrás de tus sonrisas de plástico durante todos estos años?» Señaló a su madre, que ahora lloraba en silencio, pero con una expresión de liberación en el rostro. «Esa mujer es todo para mí, lo único real que tengo. Y tú has estado envenenando su vida bajo mi propio techo». Cassandra perdió toda esperanza de fingir. Su rostro se endureció.
La máscara cayó por completo, revelando la criatura fría y ambiciosa que siempre había sido. Oh, por favor, Alexander, no me vengas con sentimentalismos baratos. Esta casa, esta vida, todo lo que tienes, lo has construido por estar fuera, trabajando. Tú la abandonaste primero. Yo solo he tenido que aguantar el olor a orina y las miradas vacías de una anciana que ni siquiera recuerda tu nombre la mitad del tiempo. Es una carga. Y tú me la impusiste a mí. Cada palabra de Cassandra era una puñalada, porque había una pizca de verdad envenenada en ellas. Alexander había estado ausente. Había priorizado su imperio financiero sobre todo lo demás. La culpa se mezcló con la rabia, creando un cóctel emocional insoportable. Yo confié en ti, dijo él, y su voz quebró por primera vez. Te di todo, y lo único que te pedí, lo único, era que cuidaras de ella con dignidad. ¿Dignidad? Cassandra soltó una risa amarga. La dignidad se paga, Alexander. Y tu única petición, Pi, ha sido una cadena que me ha atado a esta tumba lujosa. Yo quería viajar, quería fiestas, quería vivir, no ser la enfermera de una vieja. Alexander cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, la tormenta en su interior se había calmado, transformándose en una resolución glacial. Pues ya no lo serás. Se acercó a la silla de ruedas de su madre. Se arrodilló frente a ella, ignorando por completo a Cassandra. Tomó la mano temblorosa de Eleanor entre las suyas. Era una mano fría de piel de papel. «Mamá», susurró, con una ternura que no usaba desde que era un niño. Lo siento muchísimo. No sabía, no me di cuenta». Eleanor alzó su otra mano y acarició la mejilla de su hijo. «No llores, mi niño», murmuró, con una sonrisa triste. «Tú siempre has sido un buen hijo. Trabajabas mucho para darnos una buena vida». La simpleza de su perdón fue lo que finalmente quebró a Alexander. Hundió la cabeza en el regazo de su madre, sobre la mancha que había desencadenado el infierno, y sollozó. Sollozó con todas las fuerzas de su alma. Eran sollozos de hombre, profundos y desgarradores, cargados del peso de su fracaso como hijo, como esposo, como ser humano. Maya observaba la escena, con lágrimas brillando también en sus ojos. Se sentía como una intrusa en un momento de una intimidad brutal, pero no podía moverse. Era la representación de la redención, del amor filial que prevalecía sobre la crueldad. Cassandra observaba la escena con una mezcla de desprecio y de triunfo amargo. ¿Ves lo que has hecho? Has convertido a tu poderoso, Alexander Vance, en un niño llorando en el regazo de mamá. Patético. Alexander se levantó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con un gesto brusco. Ya no había rastro de vulnerabilidad en su rostro, solo una determinación absoluta. Cassandra dijo, y su voz era plana, fría como el acero. Tienes una hora para empacar tus maletas y largarte de esta casa. Ella se rió, con genuina diversión esta vez. ¿Qué? ¿Me estás echando? No puedes ser tan ingenuo, Alexander. Tenemos un acuerdo prenupcial de hierro. Si me echas, te costará la mitad de todo. ¿Crees que voy a irme así como así? El prenupcial, dijo Alexander, sacando lentamente su teléfono móvil del bolsillo interior de la chaqueta. Tiene una cláusula de nulidad en caso de conducta moralmente reprobable, que cause un daño irreparable a la familia. Encendió la pantalla. Y creo que lo que he grabado en los últimos 10 minutos es la definición misma de conducta moralmente reprobable. Cassandra palideció hasta quedar blanca como la ceniza. ¿Has grabado esto? Desde el momento en que llamaste desastre a mi madre, confirmó Alexander, con una calma aterradora. Mi abogado ya está revisando los archivos, y no te preocupes por la mitad de todo. Te daré lo que el juez considere justo, que probablemente será mucho menos de lo que te mereces, pero más de lo que alguien como tú merece. Ahora, vete a hacer las maletas. O llamo a la policía ahora mismo por abuso de anciano, y te sacan esposada. La elección es tuya. La máscara de Cassandra se resquebrajó por completo. El miedo, real y visceral, brilló en sus ojos. Sabía que Alexander no blofeaba. Sabía que, con esa grabación, su mundo de lujo y apariencias se desmoronaría. Sin una palabra, giró sobre sus tacones y salió de la sala con pasos rápidos y furiosos.
su vestido esmeralda, ondeando como la bandera de un ejército derrotado. El silencio volvió a caer sobre la sala, ahora roto solo por los sollozos suaves de Eleanor y la respiración entrecortada de Alexander. Él se volvió hacia Maya, que seguía inmóvil en su rincón. Maya dijo, y su voz recuperó un atisbo de calidez humana. Lo siento. Siento que hayas tenido que presenciar esto. Y gracias por defender a mi madre. Maya asintió lentamente. No hay de qué, señor Vance. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Alexander la miró. Realmente la miró. Por primera vez, vio la honestidad en sus ojos, la fuerza tranquila en su postura. En medio de la ruina de su vida matrimonial, esa joven era un faro de integridad. Por favor, dijo, ¿podrías ayudar a mi madre a cambiarse y llevarla a su habitación? Necesito hacer unas llamadas. Por supuesto, señor Vance, asintió Maya, acercándose de nuevo a Eleanor con suavidad profesional. Doña Eleanor, vamos a su cuarto, le pondré su jersey favorito, el azul, y haremos un poco de té. ¿Le parece bien? Eleanor asintió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. Sí, niña, contigo. Maya comenzó a empujar la silla de ruedas hacia la puerta. Alexander la siguió con la mirada, sintiendo un alivio agridulce. Lo peor había pasado, la verdad estaba al descubierto. Pero justo cuando Maya y Eleanor llegaban al umbral de la sala, la anciana agitó una mano débil. «Espera, niña», dijo Eleanor. Su voz sonaba cansada, pero extrañamente lúcida. Se volvió ligeramente hacia donde estaba su hijo. «¿Alexander?» Alexander se acercó de inmediato. «Sí, mamá. ¿Qué necesitas?» Eleanor lo miró, y en sus ojos azules ya no había confusión, sino una claridad cristalina, dolorosamente aguda. Esa mujer, Cassandra, no fue un accidente. Alexander frunció el ceño, confundido. ¿El qué, mamá? ¿De qué hablas? El accidente, insistió Eleanor, con urgencia, agarrando el brazo de su hijo con una fuerza que él no le conocía. El accidente de coche que me dejó así, hace 3 años. Dijeron que fue una avería en los frenos. Pero yo recuerdo algo. El corazón de Alexander se heló. El accidente. El evento que había cambiado sus vidas para siempre. Un supuesto fallo mecánico en el viejo coche que su madre conducía. Una tragedia que él siempre se había reprochado. Por no haberle comprado un vehículo más nuevo, más seguro. ¿Qué recuerdas, mamá?, preguntó, conteniendo la respiración. Eleanor miró hacia la puerta por donde había salido Cassandra, y luego de nuevo a su hijo. Sus ojos estaban llenos de un terror antiguo. Esa mañana susurró, con la voz quebrada por la emoción. Cassandra vino a visitarme. Insistió en que llevara el coche al taller que ella recomendaba. Dijo que había notado un ruido raro. Yo no noté nada, pero accedí. Fue al taller, y esa misma tarde, los frenos fallaron en la cuesta de Baker Street. La sala, que ya había sido testigo del derrumbe de un matrimonio, pareció contener el aliento de nuevo. Las palabras de Eleanor flotaron en el aire, cargadas de una implicación tan monstruosa que hacía que los insultos de hacía unos minutos parecieran banales. Alexander sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo maltrato, no era solo crueldad. Podría ser intento de homicidio. Maya, que escuchaba la conversación con el rostro pálido por la incredulidad, apretó instintivamente el mango de la silla de ruedas. Sus ojos se encontraron con los de Alexander, que estaban desencajados, mirando al vacío, tratando de procesar la revelación. El capítulo termina con Alexander de pie, en el centro de la lujosa sala, la grabación de los maltratos de Cassandra, aún latente en su teléfono. Y ahora, la acusación silenciosa de su madre resonando como un grito en su mente. La lluvia seguía cayendo fuera, golpeando los cristales como una advertencia. La batalla por la dignidad de su madre había terminado. Pero otra, mucho más oscura y peligrosa, acababa de comenzar. El reloj de péndulo del salón marcó las 5 de la tarde. Su tic-tac, antes un sonido de fondo apenas perceptible, resonaba ahora como los latidos de un corazón gigantesco y ansioso. Las palabras de Eleanor habían quedado flotando en el aire cargado de la habitación, un veneno de acción lenta que paralizaba el alma. Alexander Vance no se movió. Permaneció de pie en el centro de la alfombra persa,
cuyo intrincado diseño de bermellón y oro parecía burlarse de la fealdad que acababa de revelarse. Su mente, entrenada para calcular riesgos y analizar mercados volátiles en milisegundos, se negaba a procesar la información. Avería en los frenos, taller recomendado por Cassandra, intento de homicidio, las palabras chocaban entre sí como bolas de demolición dentro de su cráneo. Mamá logró articular, con una voz que era apenas un susurro ronco. Se arrodilló de nuevo frente a ella, tomándole ambas manos. Eran frías, pero ahora él sentía su propio frío interior, un hielo que le llegaba hasta los huesos. ¿Estás segura? ¿Recuerdas bien? Es muy importante. No quería dudar de ella, pero la idea era tan aberrante que su cerebro buscaba desesperadamente una explicación alternativa. Un error. Un malentendido. Eleanor asintió con lentitud, sus ojos claros nublados por el esfuerzo de la memoria. No es un recuerdo claro, Alexander. Es como un sueño malo. Pero sé que fue así. Y ella vino aquel día. Estaba especialmente amable. Insistió mucho. Me dijo que era por mi seguridad. Una lágrima escapó de su ojo y recorrió su mejilla arrugada. Tengo miedo, hijo. Ahora tengo más miedo que cuando el coche se desbarrancó. Maya, que había permanecido en un silencioso segundo plano, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La historia había dado un giro tan oscuro que superaba cualquier drama que hubiera podido imaginar. No era solo una cuestión de desprecio o abuso psicológico. Era algo criminal. Se acercó un paso. «Señor Vance», dijo su voz, suave pero firme, rompiendo el hechizo de horror. «Doña Eleanor está muy agitada. Lo primero es que descanse. El estrés no es bueno para sus recuerdos ni para su corazón». Alexander alzó la vista hacia ella. La figura menuda de Maya parecía la única cosa anclada a la realidad en aquel caos. Tenía razón. Su madre estaba temblando. Su respiración era superficial. La lucidez que había mostrado podía esfumarse en cualquier momento, sumiéndola de nuevo en la confusión. «Sí, tienes razón», asintió, poniéndose de pie. Su cuerpo de casi 1,90 m se sentía pesado como el plomo. «Por favor, Maya, llévala a su suite. Quédate con ella. No la dejes sola». «No te preocupes», murmuró Maya, asintiendo con comprensión. Tomó el control de la silla de ruedas y comenzó a dirigirse hacia el ascensor privado que llevaba a las habitaciones de la planta superior. «Vamos, doña Eleanor. Un té caliente y su manta favorita. Le leeré un poco, si quiere». «¿Lees a Dickens, niña?», preguntó Eleanor con un hilo de voz, aferrándose a la normalidad que Maya le ofrecía como a un salvavidas. «Oliver Twist es mi favorito», respondió Maya con una sonrisa tranquilizadora mientras las puertas del ascensor se cerraban, dejando a Alexander solo en el vasto recibidor. La soledad fue instantáneamente opresiva. El sonido de la lluvia contra los ventanales era ahora un martilleo constante, un recordatorio del mundo exterior que continuaba su curso ignorante de la pesadilla que se desarrollaba entre esas paredes. Alexander caminó hasta el bar escondido en un rincón del salón y se sirvió un whisky solo, con la mano temblorosa. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no logró disipar el frío interior. ¿Y ahora qué? La pregunta resonaba en su mente. Cassandra estaba en algún lugar de la casa, haciendo las maletas, o más probablemente, maquinando su siguiente movimiento. Tenía la grabación del maltrato, un arma poderosa, pero lo que su madre había insinuado, eso era otra liga, eso era delito. No podía acusar a su esposa de intento de asesinato basándose en un recuerdo fragmentario y confuso de una mujer con deterioro cognitivo. Ningún abogado, ni el mejor, tocaría ese caso. Necesitaba pruebas. Algo tangible. Sacó su teléfono. Su dedo pulgar se cernió sobre el nombre de su abogado y mano derecha, Robert Bob Carter. Pero no marcó. En lugar de eso, sus ojos se posaron en la pantalla, en la aplicación de la grabadora de voz. La evidencia audible que tenía era brutal, pero se centraba en el maltrato. No mencionaba el accidente. De pronto, un ruido arriba lo sobresaltó. Un portazo, pasos rápidos y enérgicos que recorrían el pasillo superior. Cassandra debía de estar en su vestidor, embalando sus posesiones más valiosas con rabia contenida. Alexander apretó la mandíbula. Tenía que actuar, tenía que enfrentarla.
pero no con rabia, sino con astucia. Necesitaba sonsacarle algo, cualquier cosa que pudiera corroborar la historia de su madre. Subió las escaleras principales de mármol de 2 en 2. Cada paso resonaba en la quietud de la casa. Al llegar al rellano superior, el sonido provenía de la suite principal. La puerta estaba entreabierta. Se acercó y miró en su interior. Cassandra no estaba embalando con desesperación. Lo hacía con una eficiencia fría y furiosa. Abría cajones y arrojaba joyas y documentos en una maleta Louis Vuitton abierta sobre la cama king size. Su rostro estaba congestionado, pero sus movimientos eran precisos. No era una mujer derrotada, era una tigresa acorralada, calculando su escape. Alexander empujó la puerta y se quedó en el umbral. ¿Ya casi?, preguntó, con una voz que intentaba sonar neutral, pero que aún temblaba levemente. Cassandra ni siquiera se volvió. «No te preocupes, no sobrepasaré la hora que me diste», respondió con sarcasmo, doblando un vestido de noche de seda con un gesto brusco. «Aunque me pregunto si tu nueva favorita ya ha ocupado mi lugar». Alexander ignoró la provocación. Respiró hondo. Este era el momento. Tenía que ser cuidadoso. No podía soltar la acusación de frente. «He estado pensando», comenzó, apoyándose en el marco de la puerta, «en el accidente de mi madre». Cassandra se detuvo en seco. Su espalda se tensó visiblemente. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero Alexander, entrenado para detectar los más mínimos indicios de debilidad en sus adversarios, lo captó al instante. Era el primer signo de que había tocado un nervio. «¿Qué hay que pensar?», replicó ella, recuperando la compostura y volviendo a sus maletas. «Fue una tragedia, una avería mecánica. Ya se investigó en su momento». «Sí, ya se investigó», concordó Alexander, avanzando un paso dentro de la habitación. El lujo de la suite, las sedas, las maderas nobles, le resultaban ahora nauseabundos. «Pero mi madre hoy ha dicho algo curioso». Cassandra se volvió lentamente esta vez. Sus ojos verdes lo escudriñaron, buscando una trampa. «Tu madre dice muchas cosas, Alexander. La mayoría, sin sentido. ¿No acabas de presenciarlo?». Esta vez parecía tener mucha claridad, insistió él, manteniendo la mirada. «Dice recordar que tú, justo ese día, le insististe en que llevara el coche a un taller en concreto. Un taller que tú recomendaste». El silencio que siguió fue denso, cargado. Cassandra no negó nada inmediatamente. Se limitó a observarlo, y en sus ojos Alexander vio pasar algo rápido y furtivo. Un destello de pánico. Luego, se encogió de hombros con una falsa indiferencia. «Puede ser. No lo recuerdo. Siempre me preocupé por la seguridad de tu madre. Es natural que si notaba algo raro en el coche, se lo dijera». Su voz era demasiado casual, demasiado elaborada. «¿El nombre del taller, Cassandra?», presionó Alexander, su voz bajando un tono, volviéndose más peligrosa. «Si fue algo inocente, no tendrás problema en decírmelo. Quiero revisar los registros. Por paz mental». Ella soltó un resuello. «Por el amor de Dios, Alexander. Eso fue hace 3 años. ¿Cómo quieres que recuerde el nombre de un taller cualquiera? ¿Crees que apunto ese tipo de cosas?». Su negativa era evasiva, defensiva. «Inténtalo», dijo él, con firmeza. «Piensa». «No me acuerdo», espetó ella, cerrándole la maleta con un golpe seco. «Y ahora, si me disculpas, tengo que recoger mis cosas del baño. No quiero dejar ni un rastro de mi conducta moralmente reprobable». Cargó las palabras con desprecio y pasó junto a él, rozándole el hombro, dirigiéndose al cuarto de baño contiguo. Alexander la siguió. Sabía que estaba al borde de algo. La veía tensa, irritable. Tenía que presionar más. «Es extraño, ¿no crees?», musitó, desde la puerta del baño, viendo cómo ella tiraba frascos de costosas cremas en una bolsa. «Que justo después de que tú le recomendaras un taller, el coche sufriera un fallo tan catastrófico. Una coincidencia terrible». Cassandra se volvió de golpe. La máscara se resquebrajó por completo. «¿Qué estás insinuando, Alexander?». Su voz era un silbido venenoso. «¿Estás diciendo que yo tuve algo que ver con ese accidente? ¿Que intenté matar a tu preciosa madre?». Su risa fue estridente, forzada. «Eres aún más patético de lo que pensaba. Estás tan desesperado por culparme de algo que te inventas fantasías de película».
No he insinuado nada, respondió Alexander fríamente. Solo he señalado una coincidencia. Tú eres la que está reaccionando como si te hubiera acusado. Ella se quedó callada, respirando con dificultad. Se dio cuenta de su error. Se había puesto a la defensiva demasiado rápido. Enderezó la espalda, tratando de recuperar el control. Me estoy yendo de esta casa y de tu vida miserable, declaró, esquivando la pregunta principal. Eso es todo lo que importa. Ahora, sal de mi baño. Alexander no se movió. Sabía que no conseguiría más de ella en ese momento, pero había visto suficiente. La reacción de pánico, la negativa a dar un nombre, la rabia desproporcionada, eran indicios, no pruebas, pero confirmaban que la historia de su madre no era producto de su confusión. Como quieras, dijo, dándose la vuelta. Recuerda una hora, y la grabación no saldrá de mis manos, por ahora, siempre que no causes más problemas. Salió de la suite y descendió las escaleras, sintiendo la mirada cargada de odio de Cassandra en su espalda. Su mente ya trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un investigador privado, alguien discreto, alguien bueno, y necesitaba encontrar ese taller. Bajó a su estudio, una habitación forrada de madera de roble con estanterías llenas de libros de economía que ahora le parecían irrelevantes. Cerró la puerta con llave y se sentó frente a su escritorio de caoba. Tomó su teléfono personal, no el del trabajo, y marcó un número que solo usaba para asuntos de extrema confidencialidad. Bob, soy Alexander, dijo cuando contestó su abogado. Necesito verte. Ahora, en mi casa. Y esto es de la máxima discreción. No se lo digas a nadie. Colgó. Luego abrió su portátil. Empezó a buscar en sus archivos digitales, en sus correos antiguos. Taller, coche, accident. Introdujo las palabras clave. Tenía que haber algo, una factura, un correo electrónico, cualquier documento relacionado con la investigación del accidente. Recordaba que en su momento, sumido en la conmoción y la culpa, había delegado todo en su asistente y en los seguros. Ahora, su negligencia le parecía imperdonable. Mientras buscaba una suave llamada a la puerta del estudio lo sobresaltó. Señor Vance, era Maya. Pase, dijo, cerrando la laptop. Maya entró. Parecía calmada, pero sus ojos oscuros reflejaban preocupación. Doña Eleanor se ha dormido. El té y la lectura la ayudaron, pero estaba muy intranquila. Seguía murmurando sobre el taller. Dijo un nombre. Alexander se puso de pie de un salto. ¿Un nombre? ¿Qué nombre? No lo dijo completo. Estaba medio dormida. Murmuró algo como Segreen Seed o Segreen Seed. No estoy segura. Y luego dijo la factura Seed. Green. Factura. Eran migajas, pistas diminutas, pero eran algo más que la nada absoluta. Gracias, Maya, dijo Alexander, sintiendo un atisbo de esperanza. Gracias. Esto es importante. Señor Vance, dijo Maya, titubeando un momento antes de continuar. Perdone si me paso. Pero, doña Eleanor, necesita estabilidad, paz. Todo esto la está agitando mucho. Alexander asintió, pasándose una mano por el rostro. Lo sé. Y voy a ponerle fin, de una vez por todas. Miró a la joven, a su rostro serio y compasivo. Maya, ¿podrías quedarte esta noche? Me refiero a dormir aquí. No quiero que mi madre se despierte y esté sola. Y yo tengo cosas que hacer. Maya no lo pensó dos veces. Por supuesto. Me quedaré con ella el tiempo que sea necesario. En ese momento, el timbre de la puerta principal sonó. Un repique grave que resonó por la casa. Era Bob Carter. Mientras Alexander salía del estudio para recibir a su abogado, una figura se asomó desde lo alto de las escaleras. Cassandra, pálida y con los ojos inyectados en sangre, observaba la escena. Había oído el timbre. Había visto la expresión de determinación en el rostro de su marido. Y sobre todo, había visto a Maya salir del estudio, con esa complicidad que tanto la enfurecía. Una idea comenzó a gestarse en su mente. Una idea desesperada y retorcida. Si Alexander iba a acabar en el pasado, ella no se quedaría de brazos cruzados. Tenía que encontrar una manera de contraatacar, de desacreditar la acusación antes de que naciera. Y la solución, quizás, estaba en esa empleada demasiado bondadosa. Podía convertirla en su chivo expiatorio.
Después de todo, ¿quién le creería a una sirvienta frente a la palabra de Cassandra Vance? Mientras Bob Carter, un hombre de 50 años con traje impecable y expresión grave, entraba en el estudio con Alexander, Cassandra se retiró a la sombra del pasillo superior, una sonrisa fría y calculadora dibujándose en sus labios. La partida no había terminado, solo había entrado en una nueva y más peligrosa fase. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo plomizo y un silencio húmedo que se colaba por los resquicios de la mansión. En el estudio, el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Bob Carter, con su traje gris perla impecablemente planchado, escuchaba la grabación en el teléfono de Alexander, con el rostro inmutable de un jugador de póker profesional. Solo un leve tic en su mandíbula delataba la conmoción interior. Cuando la voz de Cassandra, afilada y venenosa, dejó de sonar, Bob apagó la pantalla y dejó el dispositivo sobre el escritorio de caoba. Se quitó las gafas de carey y las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda. «Dios mío, Alexander», murmuró, por fin alzando la vista. Sus ojos, normalmente llenos de astucia legal, mostraban una genuina consternación. Sabía que Cassandra podía ser difícil, pero esto es monstruoso. Difícil era un eufemismo que ambos conocían bien. Bob había sido testigo de las tensiones en el matrimonio, en más de una ocasión, pero siempre desde la distancia, manejando los aspectos financieros del prenupcial y los acuerdos de confidencialidad. «Eso no es todo, Bob», dijo Alexander, pasándose los dedos por el cabello, ya despeinado. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro frente a la chimenea apagada. «Mi madre». Después de que Cassandra se fuera, dijo algo. Se detuvo y miró fijamente a su amigo, sobre el accidente. Le relató, palabra por palabra, el recuerdo fragmentario de Eleanor, la recomendación del taller, la insistencia de Cassandra, la avería que ocurrió horas después. Bob se quedó completamente quieto. Esta vez, ni siquiera el tic en su mandíbula se movió. Su mente aguda y legalista estaba evaluando las implicaciones. Alexander dijo, con una voz deliberadamente calmada, «Lo que describes es una acusación gravísima, tan gravísima, que sin pruebas, es más que inútil, es peligrosa». «Lo sé», estalló Alexander, golpeando con la palma de la mano la repisa de mármol de la chimenea. El sonido seco resonó en la habitación, pero la reacción de Cassandra cuando le pregunté, Bob, tenía miedo. Se puso nerviosa, evasiva. «No es una prueba, pero es un indicio. Un indicio que no serviría ni para molestar a un fiscal de distrito», refutó Bob, con su pragmatismo habitual. «Eleanor tiene un deterioro cognitivo diagnosticado. Cualquier abogado defensor, y Cassandra contratará a los mejores, haría pedazos su testimonio en 2 minutos. La pintaría como una anciana confundida, resentida con su nuera por los maltratos, inventándose una historia para dañarla». Alexander cerró los ojos, sabiendo que Bob tenía razón. La rabia y la impotencia luchaban dentro de él. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos ir? ¿La dejamos salirse con la suya después de esto?», señaló el teléfono, donde estaba la grabación del maltrato. «Por supuesto que no», dijo Bob, con una fría determinación. «La grabación del abuso psicológico es un arma nuclear en el divorcio. Con esto, no solo la echamos de la casa con lo opuesto, sino que podemos anular el prenupcial y dejarla sin un céntimo. Es una victoria aplastante, Alexander. Podemos arruinarla». «No se trata solo del dinero, Bob», gritó Alexander, su voz quebrándose. «Se trata de que quizás intentó matar a mi madre. El dinero es lo de menos. Y sin pruebas. Es solo una sospecha», replicó Bob. Levantando la voz por primera vez, se puso de pie y se acercó a su amigo. «Mira, Alexander, te conozco. Eres un hombre de acción. Quieres justicia, y la quieres ya. Pero así no funciona el sistema legal. Si la acusamos sin pruebas, ella contraatacará. Te acusará de difamación, de persecución, de usar la enfermedad de tu madre para acosarla. Podría volverse en tu contra». Alexander se dejó caer en el sillón de cuero, frente al escritorio. La energía lo abandonaba, dejándolo exhausto. Bob tenía razón, siempre la tenía. Era por eso que era su abogado. «¿Qué sugieres?», preguntó, con la voz cargada de fatiga. Bob respiró hondo.
Sugiero que nos centremos en lo que tenemos. El divorcio por causa de conducta reprobable. Usando la grabación. Es rápido, limpio y devastador para ella. Mientras tanto, de manera absolutamente discreta, investigamos lo del accidente. Alexander alzó la vista. ¿Discreta? Sí, asintió Bob, bajando la voz. Tengo contactos. Gente que no aparece en registros. Podemos intentar localizar ese taller. Si es que existe. Buscar registros al empleado que la atendió. Pero debe ser como caminar sobre cristales. Si Cassandra se entera de que estamos indagando en eso, podría destruir cualquier rastro o, peor aún, preparar una defensa. En ese momento, una suave llamada a la puerta interrumpió la conversación. Disculpen, dijo Maya, asomándose. Su rostro estaba pálido. Señor Vance, doña Eleanor, se ha despertado muy agitada. Está pidiéndole, dice que recuerda algo más. Alexander y Bob intercambiaron una mirada rápida. Alexander se levantó de inmediato. Quédate aquí, Bob. Ahora vuelvo. Salió del estudio y siguió a Maya escaleras arriba. La suite Eleanor estaba en penumbra, solo iluminada por una lámpara de noche que proyectaba un cálido círculo de luz sobre la cama. La anciana estaba sentada, apoyada en unas almohadas, sus ojos abiertos de par en par, con una expresión de terror. «Mamá, ¿qué pasa?», dijo Alexander, acercándose y tomándole la mano. «El hombre», susurró Eleanor, aferrándose a su hijo con fuerza, el del taller. Llevaba una gorra verde, y Cassandra le dio un sobre marrón. Lo vi desde el coche. Alexander sintió un vuelco en el estómago. Un soborno. La historia cobraba una forma terrible y concreta. ¿Estás segura, mamá? ¿Un sobre? Sí, insistió ella, con lágrimas en los ojos. Yo no le di importancia entonces. Pensé que eran papeles del coche. Pero ahora lo veo claro. Maya, que estaba de pie al pie de la cama, observaba la escena con el corazón encogido. La certeza en la voz de Eleanor, a pesar de su confusión habitual, era escalofriante. Vale, mamá, vale, tranquila, ya está. Estás a salvo, consoló Alexander, acariciándole el pelo. Descansa ahora, por favor. Le dio un beso en la frente y salió de la habitación, haciendo una seña a Maya para que lo siguiera. Una vez en el pasillo, con la puerta cerrada, se apoyó contra la pared, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban. ¿Lo ha oído?, preguntó a Maya, en un susurro. Ella asintió. Sí. Una gorra verde. Un sobre. Tragó saliva. Señor Vance, esto se está volviendo muy peligroso. Lo sé, dijo él, mirándola. En la penumbra del pasillo, la joven empleada parecía aún más vulnerable. Pero también era un pilar de cordura en su mundo que se desmoronaba. Maya, lo que has oído es absolutamente confidencial. No puede salir de esta casa. No se preocupe, respondió ella con firmeza. Mi lealtad es con doña Eleanor. Y con usted. Esas palabras, sencillas y sinceras, le llegaron a Alexander más hondo de lo que ella podría imaginar. En un mar de traición y codicia, la honestidad de Maya era un tesoro. Bajaron juntos al estudio. Bob seguía allí, examinando algunos documentos. Bob, dijo Alexander al entrar. Mi madre acaba de recordar otro detalle. Le contó lo de la gorra verde y el sobre. El rostro de Bob se ensombreció aún más. Eso cambia las cosas, admitió, aunque manteniendo la cautela. Un soborno es un delito, pero sigue siendo el testimonio de tu madre contra el mundo. Necesitamos al hombre de la gorra verde. Necesitamos el nombre del taller. ¿Y si empezamos por ahí?, propuso Alexander, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. The Green Zit. Eso dijo mi madre. ¿Podría ser el nombre del taller? The Green Zit. 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 O algo así. Es un punto de partida, asintió Bob, sacando su propio teléfono. Es un apellido común, pero es algo. Haré algunas consultas discretas. Pero Alexander, añadió, mirándolo fijamente, el consejo sigue siendo el mismo. Primero el divorcio. Usamos la grabación para echarla y asegurar tu posición. Luego, en segundo plano, investigamos lo otro. No podemos alertarla. Alexander asintió.
aunque a regañadientes. Quería confrontar a Cassandra con la nueva información, ver el miedo en sus ojos, pero sabía que Bob tenía razón. Era una jugada de ajedrez, no una pelea de bar. De acuerdo, cedió. Hagámoslo así. Mientras Bob hacía una llamada en voz baja desde un rincón del estudio, Alexander se acercó a la ventana. La noche había caído por completo. Afuera, las farolas iluminaban las calles mojadas de Chelsea. Un coche negro, un taxi, se detuvo frente a la casa. La puerta trasera se abrió, y Cassandra salió, seguida de un hombre alto, que cargaba sus maletas. No miró hacia la casa, subió al taxi y se fue, desapareciendo en la noche londinense. Se había ido, pero Alexander sabía que era solo el comienzo. Al volverse, encontró a Maya mirándolo desde la puerta. Se ha ido, dijo él, innecesariamente. Maya asintió. Sí, ¿y ahora? Ahora, suspiró Alexander. Intentamos recoger los pedazos. Se dirigió a ella. Maya, sé que esto va más allá de tu trabajo. Podrías quedarte a pasar la noche. No quiero que mi madre esté sola, y yo, no creo que pueda dormir. Ya he preparado la habitación de invitados de al lado de doña Eleanor, respondió Maya con una pequeña sonrisa. No se preocupe por nosotros. La gratitud que Alexander sintió en ese momento fue tan abrumadora que le costó articular palabras. Solo pudo asentir. Bob terminó su llamada y se acercó. He puesto en marcha el proceso. Mañana por la mañana, Cassandra recibirá la notificación formal y la copia de la grabación. También he hecho una primera búsqueda de talleres con cita Green City en el nombre. Hay unos cuantos. Mañana empezaremos a filtrar. Gracias, Bob, dijo Alexander, estrechando la mano de su amigo. Por todo. Es mi trabajo, respondió Bob, con un atisbo de simpatía en los ojos. Y soy tu amigo. Cuida de tu madre. Su mirada se desvió hacia Maya, evaluándola por un instante, y confía en poca gente. Cuando Bob se hubo marchado, Alexander se quedó solo en el gran recibidor. La casa estaba en un silencio profundo, solo roto por el leve crujir de la madera vieja. Subió las escaleras despacio, sintiendo el peso de los años en sus huesos. Se detuvo frente a la puerta cerrada de la suite de su madre. Desde dentro, le llegó el suave murmullo de la voz de Maya, leyendo en voz baja. Y Oliver, hambriento y asustado, se atrevió a acercarse al señor Bumble y decir, «Sorias, por favor, señor, quiero un poco más sed». Era un pasaje de Oliver Twist, la misma historia que su madre le leía a él cuando era niño. Un niño cuyo padre había abandonado a la familia, y cuya madre había trabajado hasta el agotamiento para sacarlo adelante. Una oleada de nostalgia y de dolor lo inundó. Se apoyó en la pared, dejando que las lágrimas, esta vez silenciosas y limpiadoras, corrieran por su rostro. Dentro de la habitación, Maya alzó la vista al oír un leve sollozo en el pasillo. Vio la sombra de Alexander proyectada bajo la puerta. Comprendió. Continuó leyendo, alzando un poco la voz, para que el sonido, la historia de un niño buscando bondad en un mundo cruel, llegara hasta él como un consuelo. La noche pasó con una lentitud agónica para Alexander. No durmió, permaneció en su estudio, rodeado por el fantasma de su antigua vida, revisando cada interacción con Cassandra a la luz de la horrible revelación. Los desprecios sutiles hacia su madre que había atribuido a tensiones normales, sus constantes sugerencias de que un centro especializado sería mejor, su negativa a acompañarlos en visitas familiares, todo cobraba un sentido siniestro. El mosaico de la traición se completaba con piezas que siempre habían estado allí, pero que él, cegado por la comodidad o la negligencia, había ignorado. Al amanecer, con los primeros rayos de un sol pálido filtrándose por los ventanales, Alexander se sentía demacrado pero mentalmente claro. La rabia había dado paso a una determinación fría y metálica. Bob tenía razón. Era una partida de ajedrez, y Alexander Vince no perdía en el tablero financiero. Ahora, el tablero era su vida. A las 7 en punto, Maya bajó a la cocina. Encontró a Alexander ya allí, vestido con ropa informal, algo inusual en él. Tenía una cafetera puesta y 2 tazas sobre la encimera de mármol. «Señor Vance, buenos días. ¿Ha descansado?», preguntó Maya, tratando de disimular su sorpresa. «Bastante. Gracias», mintió él, sirviendo café en ambas tazas. «¿Y mi madre?».
Durmió bien después de que se quedara dormida. Aún descansa, respondió Maya, aceptando la taza con una sonrisa de agradecimiento. Señor Vance, sobre lo de anoche. Alexander, la interrumpió él, con suavidad. Por favor, llámame Alexander. Después de lo que has hecho por mi madre, las formalidades sobran. Maya asintió, un poco ruborizada. De acuerdo, Alexander. Sobre lo que doña Eleanor dijo. ¿Qué va a hacer? Antes de que Alexander pudiera responder, el timbre de la puerta principal sonó. Era Bob Carter, llegando incluso antes de lo prometido. Traía consigo una carpeta gruesa y una expresión de urgencia contenida. Tenemos movimiento, anunció Bob, sin preámbulos, desplegando documentos sobre la mesa del comedor. Cassandra no se ha quedado de brazos cruzados. A las 6 de la mañana, su abogado Jonathan Price, el tiburón, ya lo sabes, envió esto. Le pasó una carta legal a Alexander. Era una respuesta a la notificación de divorcio. No era una negación. Era un contraataque. Cassandra, a través de Price, alegaba que Alexander sufría de estrés extremo y paranoia, que la grabación estaba editada o sacada de contexto, y que, lo más grave, estaba siendo manipulado emocionalmente por una empleada interna con intenciones dudosas hacia la fortuna familiar. Mencionaba a Maya por su nombre. Es indignante, exclama Alexander, arrojando la carta sobre la mesa. Ahora intenta arrastrar a Maya en esto. Es una jugada predecible, dijo Bob con calma. Desacreditar al testigo y crear una cortina de humo. Pero no se sostendrá. La grabación es limpia, sin cortes. Sin embargo, acelera nuestros tiempos. Tenemos que ser impecables. ¿Y lo del taller? Preguntó Alexander, conteniendo la furia. Ahí viene la parte interesante, dijo Bob, con un brillo en los ojos. Mientras Price montaba este circo, mi contacto hizo su trabajo. Green no era el nombre del taller. Hizo una pausa dramática. Era el apellido del mecánico jefe que atendió a tu madre, un tal Ian Green, y el taller se llama Precision Autos, en un barrio al este de Londres. Alexander contuvo el aliento. Y Ian Green ya no trabaja allí. Dejó el taller abruptamente hace 2 años, justo después de que la investigación del accidente se cerrara por causas indeterminadas. Se fue con una considerable suma de dinero, según el gerente actual, que estaba muy mosqueado con la historia. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alexander, su voz temblorosa por la anticipación. Eso es lo más sorprendente, dijo Bob. Mi contacto lo localizó anoche. Vive en un pueblo costero de Gales, en una casita modesta. Parece arrepentido, o al menos, asustado. Cuando mi contacto le mencionó el nombre Bones, casi se desmaya. Un silencio cargado llenó la habitación. Maya, que había escuchado todo en silencio, mientras preparaba un desayuno ligero para Eleanor, se quedó inmóvil con una tostada en la mano. Tenemos que ir, dijo Alexander, de inmediato. Tenemos que hablar con él, ahora. Es arriesgado, advirtió Bob. Si Cassandra se entera, que se entere. Por lo Alexander. Tenemos que movernos rápido. Luce de Cala Queen. Si este Green es la clave, no podemos esperar a que ella lo localice y lo silencie. La palabra sonó dramática, pero en el contexto, no parecía descabellada. De acuerdo, asintió Bob, tras un momento de reflexión. Pero no podemos ir los dos. Sería demasiado llamativo, y necesito quedarme aquí, para manejar la respuesta legal de Price. Alexander lo miró. Iré yo solo. No es buena idea, intervino Maya, suavemente. Todos volvieron la mirada hacia ella. Perdonen que opine, pero, si este hombre está asustado, la llegada de un hombre poderoso, enfadado, podría hacer que se echara atrás o que negara todo. Se dirigió a Alexander. Usted representa el mundo del que quizás huyó. Podría verlo como una amenaza. Alexander frunció el ceño. Era una observación perspicaz. ¿Qué sugieres? Maya se encogió de hombros, un poco nerviosa por haber hablado. No lo sé. Quizás, alguien que no represente una amenaza. Alguien que pueda acercarse con empatía. Bob observó a la joven con renovado interés. Ella tiene razón, Alexander. Un enfoque más sutil podría ser mejor. Podría enviar a mi investigadora.
Es una mujer, experta en obtener información sin intimidar. Pero Alexander negó con la cabeza. No, esto es demasiado personal. Tengo que ir yo. Prue miró a Maya. Su calma, su habilidad natural para conectar con su madre. Pero no iré solo. Maya lo miró, desconcertada. Señor, Alexander, ven conmigo, Maya, dijo él, con una decisión repentina. Tienes razón, yo puedo asustarlo. Pero tú tienes un don. Lograste que mi madre en su estado confiara en ti y recordara detalles cruciales. Quizás puedas hacer lo mismo con este hombre. Maya se quedó boquiabierta. Pero yo solo no sé nada de investigaciones. Y es Gales. Es un viaje. Te pagaré el triple por tu tiempo. Y no es una investigación, es una conversación, insistió Alexander. Su mirada era intensa, suplicante. Por favor, Maya, por mi madre. Bob iba a protestar, citando riesgos legales y lo inapropiado de la situación. Pero se detuvo. Veía la desesperación en los ojos de su amigo y la sorprendente cordura que representaba Maya. Era una jugada arriesgada, pero quizás, solo quizás, era la correcta. Maya miró el rostro cansado y angustiado de Alexander. Pensó en Eleanor, en su fragilidad y su miedo, y asintió lentamente. De acuerdo, iré, pero bajo una condición, la que sea, dijo Alexander. Le decimos toda la verdad a doña Eleanor, que vamos a buscar al hombre del taller. No podemos mentirle ni ocultarle cosas, se merece saberlo. Alexander sintió un golpe de admiración hacia la joven. En medio del caos, su brújula moral permanecía inquebrantable. Tienes razón, aceptó. Se lo diremos. Media hora después de explicarle a Eleanor, que escuchó con seriedad y asintió con valentía, Alexander y Maya salían por la puerta principal. Iban a coger el Bentley, pero Alexander se detuvo. No, demasiado llamativo, dijo. Y llamó a Charles, para que trajera un coche menos ostentoso, un Audi negro discreto. Mientras esperaban, Maya, abrigada con una chaqueta sencilla, miraba la imponente fachada de la mansión. Su vida había dado un vuelco surrealista en menos de 24 horas. Alexander dijo, con timidez, ¿y si no logramos nada? ¿Y si este hombre no habla? Alexander abrió la puerta del coche para ella. Su rostro, bañado por la fría luz de la mañana, mostraba una mezcla de miedo y esperanza. Entonces, al menos lo habremos intentado, y le habremos demostrado a mi madre que luchamos por ella. A veces, Maya, eso es lo único que importa. El Audi se alejó de Chelsea, llevándose a un millonario y a una empleada en una misión improbable. Mientras tanto, en un lujoso hotel del centro de Londres, Cassandra Vance colgaba el teléfono con una sonrisa de triunfo. Su propio investigador, pagado con fondos de una cuenta secreta que Alexander no conocía, acababa de darle la misma información. Ian Green estaba en Gales, pero ella tenía un plan diferente. No iba a hablar con él, iba a asegurarse de que su silencio fuera permanente, con una transferencia bancaria lo suficientemente generosa como para que desapareciera para siempre. La partida estaba lejos de haber terminado. De hecho, la carrera por la verdad acababa de comenzar. El viaje a Gales fue una sucesión de paisajes que se tornaban más verdes y agrestes a medida que se alejaban de Londres. Alexander conducía en un silencio tenso, sus manos aferradas al volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Maya miraba por la ventana, intentando calmar los nervios que le revoloteaban en el estómago. La enormidad de lo que estaban haciendo la abrumaba. Iban a confrontar a un hombre que podía tener la clave para desentrañar un intento de asesinato. Bob les había dado una dirección exacta. Una cabaña de piedra gris, al borde de un pequeño pueblo pesquero, donde el viento salado del mar de Irlanda azotaba las colinas. Tengan cuidado, había sido su advertencia final. Y graben todo. Cualquier cosa que diga puede ser útil. Al llegar al pueblo, la sensación de estar en otro mundo fue completa. El ritmo era lento, tranquilo, un contraste brutal, con el frenesí londinense que habían dejado atrás. Encontraron la cabaña sin dificultad, apartada, con una furgoneta vieja aparcada afuera y una humareda saliendo de la chimenea. Alexander apagó el motor. El silencio fue repentino y absoluto, solo roto por el graznido de las gaviotas. ¿Lista?, preguntó él, volviéndose hacia Maya.
Ella negó con la cabeza, sincera. No, pero vamos. Salieron del coche. La brisa fría les golpeó el rostro. Alexander llamó a la puerta de madera, que chirrió al abrirse. El hombre que apareció era más joven de lo que Alexander había imaginado. Quizás rondando los 40. Vestía un jersey grueso de lana y unos vaqueros desgastados. Tenía el rostro cansado, marcado por el clima, y unos ojos claros que se abrieron de par en par con un miedo instantáneo, irreconocible al ver a Alexander. No hacía falta presentaciones. Ian Green sabía exactamente quién era el hombre que tenía en su puerta. «¿Qué quiere?», preguntó Green, con una voz áspera, tratando de cerrar la puerta. Alexander la sujetó con el pie. «Ian Green, necesitamos hablar. Del accidente. Del coche de mi madre». «Yo no sé nada de eso. Ya lo dije todo en su momento», farfulló el hombre, evitando su mirada. Fue entonces cuando Maya intervino, con su voz más calmada y cálida. «Señor Green», dijo, adelantándose un poco, colocándose a la altura de Alexander, pero sin la misma aura de amenaza. «No venimos a causarle problemas. Solo queremos entender qué pasó. Por favor». Green miró a Maya, y algo en su rostro sereno, en su falta de agresividad, pareció hacerle bajar la guardia 1 milímetro. Dudó. «Mi nombre es Maya. Cuido de la señora Eleanor Vance», continuó ella, suavemente. Ella recuerda cosas, y tiene mucho miedo». La mención del nombre de Eleanor, y de su miedo, pareció afectar a Green. Bajó la cabeza. «No deberían haber venido», murmuró. «¿Podemos pasar?», insistió Maya. «Solo 5 minutos. Le prometemos que no queremos hacerle daño». Green los observó a ambos durante un largo momento, librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro de derrota, se hizo a un lado. 5 minutos. La cabaña era pequeña y modesta, pero acogedora. Olía a leña quemada y a café. Alexander activó discretamente la grabadora de su teléfono. «Usted le hizo el servicio al coche», comenzó Alexander, intentando mantener la calma. «El mismo día del accidente». Green asintió, mirando fijamente las llamas de la chimenea. «Sí, una revisión de frenos. La otra señora Vance, lo trajo. Dijo que notaba un ruido». «Cassandra», dijo Alexander, el nombre sonando a veneno. «Ella me dio un sobre», continuó Green, con la voz quebrada. «Dijo que era un bono por el trabajo rápido. Pero era mucho dinero, demasiado. Yo tengo deudas, una hija enferma. Lo acepté». «¿Y qué hizo con el coche?», preguntó Alexander, conteniendo la respiración. Green se tapó el rostro con las manos. «Me dijo que aflojara un poco el circuito de frenos, no para que fallaran del todo, sino para que perdieran eficiencia. Dijo que era una broma pesada, para asustar a su suegra, que era una mujer entrometida». Soltó una risa amarga. «Yo sabía que no era una broma, pero el dinero podía pagar el tratamiento de mi niña. Así que lo hice». Apreté una abrazadera justo por debajo de lo seguro. El silencio en la cabaña fue roto solo por el crepitar del fuego. Alexander sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Allí estaba, la confesión. Cassandra no había buscado un fallo catastrófico, sino uno sutil, plausible, un accidente, que podría haber sido fatal, y que de hecho, había arruinado la vida de Eleanor. «¿Y después?», preguntó Maya, con compasión en la voz, viendo el tormento en el rostro de Green. «Después del accidente, me entró el pánico», confesó el hombre. «Cassandra vino otra vez. Me dio más dinero. Me dijo que me fuera de Londres. Que no dijera nada. Que si hablaba, ella me destruiría. Y que nadie le creería a un mecánico con deudas frente a la palabra de ella. Y tenía razón. Así que me fui. He vivido con este peso todos estos años». Miró a Alexander, con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. Nunca quise que la anciana saliera tan mal herida». Alexander no sintió rabia hacia el hombre, solo una profunda pena. Cassandra había encontrado a alguien vulnerable, y lo había usado como un arma. «Necesitamos que testifique», dijo Alexander, con firmeza, «que declare todo esto ante un abogado». Green palideció. «No puedo, ella me arruinará. Mi hija». «Yo me encargaré de su hija», dijo Alexander, sin dudarlo, «del mejor tratamiento de lo que necesite, y de su protección. Sandra Vance
Ya no tiene poder sobre nadie. Pero necesita hacer lo correcto, señor Green. Por mi madre, y por usted mismo. Maya puso una mano suavemente en el brazo de Green. Doña Eleanor, se merece justicia. Y usted merece liberarse de esta carga. Green los miró a los dos, a la determinación en los ojos de Alexander, y a la sincera compasión en los de Maya, y asintió, lentamente, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. De acuerdo, testificaré. Mientras Alexander llamaba a Bob para ponerle al tanto, Maya se quedó un momento con Green, ofreciéndole un vaso de agua. La misión había sido un éxito. Tenían la verdad. Epílogo, 3 meses después. El juicio fue rápido y contundente. La grabación del maltrato, combinada con el testimonio de Ian Green y los registros bancarios que demostraban las transferencias de Cassandra a una cuenta fantasma del mecánico, no dejaron lugar a dudas. Cassandra fue condenada por intento de homicidio involuntario, al no poder probarse la intención de matar, pero sí de causar daño grave, y por soborno. Recibió una sentencia de 12 años de prisión. Alexander obtuvo el divorcio de inmediato, anulando el prenupcial y dejando a Cassandra sin acceso a su fortuna. La mansión de Chelsea se vendió. Era un lugar manchado por el dolor. Alexander compró una casa más pequeña, luminosa y acogedora, en las afueras de Londres, con un jardín grande y soleado, un lugar donde Eleanor pudiera pasear en su silla de ruedas, sin recordar los fantasmas del pasado. Una tarde de primavera, Alexander y su madre estaban en el jardín. Eleanor, con un jersey nuevo y una manta sobre las piernas, miraba cómo los pájaros picoteaban en un comedero. Su lucidez había mejorado notablemente, alejada del estrés y la toxicidad. Aún tenía sus momentos de confusión, pero ahora predominaba la paz. Alexander, dijo, tomando la mano de su hijo. ¿Dónde está la niña, la que lee a Dickens? Alexander sonrió. Maya viene esta tarde. Se queda a cenar. Se ha convertido en una amiga muy importante para nosotros. Y era cierto, Maya ya no era la empleada. Era la compañera de Eleanor, la persona en quien Alexander confiaba plenamente. Una complicidad y un cariño genuino había florecido entre los tres, un lazo forjado en el fuego de la adversidad. Cuando Maya llegó, trayendo un pastel que había horneado, fue recibida con abrazos sinceros. Cenaron juntos, riendo y conversando como una familia imperfecta, reconstruida a partir de las cenizas de la traición, pero auténtica. Al terminar, Maya sacó el viejo ejemplar de Oliver Twist. «Seguimos por donde lo dejamos, doña Eleanor». La anciana asintió, con una sonrisa radiante. «Sí, niña, por favor». Maya comenzó a leer. Alexander se sentó a su lado, observando a las dos mujeres que habían salvado su vida. A su madre, cuya fortaleza silenciosa había soportado tanto, y a Maya, cuya bondad simple y valiente había iluminado la oscuridad. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. No era un final feliz perfecto, porque el dolor de lo sucedido siempre estaría ahí, como una cicatriz. Pero era un final lleno de esperanza. Era el comienzo de una nueva vida, donde la calidez del corazón había vencido a la frialdad del mundo. Y en el tranquilo jardín, solo interrumpido por la suave voz de Maya y el susurro del viento, Alexander Vance encontró, por primera vez en mucho, mucho tiempo, la verdadera sensación de haber llegado a casa. Fin.